Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora. La Facultad de Derecho de la UNAM y Radio UNAM presentan... Toda sociedad requiere para su funcionamiento regirse por valores, principios, normas e instituciones. A diario escuchamos, leemos y opinamos sobre temas relacionados con la legalidad. Pero, ¿verdaderamente conocemos nuestros derechos y obligaciones? Tu participación es indispensable. Acompáñanos. Derecho a debate. En la cultura de la legalidad participamos todos. Conduce Diego Guerrero. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Derecho a Debate. En la cultura de la legalidad participamos todas y todos. Mi nombre es Diego Guerrero y como cada martes les agradecemos que nos sintonicen por el 96.1 FM. Estás en Radio UNAM. Esto es Derecho a Debate. El día de hoy me acompaña en la conducción, quienes son la esencia de nuestra universidad, sus estudiantes. Alejandro Gutiérrez, quien durante 2 semestres tuve el enorme gusto de que compartiéramos aula virtual en estas ocasiones y en esta pandemia. Alejandro, bienvenido a Derecho a Debate, me da mucho gusto recibirte y que me acompañes el día de hoy en la conducción para hablar a 3 años de la ley FinTech. ¿Qué sabes sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy? Hola, muchas gracias, Diego. Un placer estar aquí acompañándonos. Y quisiera aprovechar para mandar un saludo a todas y todos los radio oyentes, así como a nuestras familias. Y gracias por sintonizarnos. Y bueno, la ley FinTech, las FinTech de forma general y esencial, son el conjunto de empresas de reciente creación que ofrecen servicios y productos financieros. Esto haciendo uso y dándole hincapié y protagonismo a la tecnología, como una aliada para lograr objetivos con excelencia. Esto para ofrecer dichos servicios y productos de naturaleza financiera, innovadores y de vanguardia para sus clientes, como pueden ser los medios de pago, transferencias, organización digital, soluciones y asesorías financieras, o las criptomonedas. Estas últimas, y si se me permite, que han tenido un avance exponencial últimamente en nuestras vidas. Y respecto a la ley, esta fue creada y tiene un objetivo principal: dar confianza y certeza a las y los usuarios del servicio que ofrecen, haciendo énfasis en la transparencia y, por supuesto, en la seguridad de estos. Todo ello nos lo van a profundizar nuestros invitados para entender mejor a lo que son las FinTech y la ley FinTech. Gracias. Gracias, Alejandro. Y bueno, vamos a un corte, vamos a escuchar las voces universitarias que sabe que conoce nuestra comunidad sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy y regresamos a los micrófonos de Radio UNAM. Esto es 96.1 FM. Las voces universitarias. ¿Sabes qué son las FinTechs? La verdad nunca he escuchado de ese término o pues ni siquiera sé cómo a qué se refiere. Son aquellas empresas que implementan el uso de tecnología como tecnologías de la información, internet, distintas aplicaciones en dispositivos móviles para precisamente agilizar servicios financieros, generación de facturas y todo aquello relacionado con el manejo de recursos en ambientes virtuales, en el aspecto de cuestiones económicas. No sé qué son las FinTechs, me gustaría de hecho saberlo. La verdad no sé qué sea, de hecho es la primera vez que escucho esa. Síguenos en Instagram, Facebook y Twitter como Derecho a Debate. Bien, estas fueron las voces universitarias, lo que sabe, lo que conoce nuestra comunidad. Sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy, los invitamos a que nos sigan en las redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Estamos como Derecho a Debate. Y me acompaña el día de la conducción Alejandro Gutiérrez. Alejandro, ¿quiénes son nuestros invitados? Claro, Diego. Agradecemos la presencia de la licenciada Claudia Aquino, directora de Desarrollo Regulatorio en la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Bienvenida, licenciada. Qué gusto tenerte, querida Claudia, amiga y compañera incluso de la generación, pero me da mucho gusto recibirte el día de hoy aquí en Derecho a Debate. Buenas tardes, muchísimas gracias a todos. Es un placer estar con ustedes para hablarles de este tema que es muy interesante. Y tienes nuestro otro invitado, Alejandro. Claro, Diego. De igual manera agradecemos al licenciado Elías Hurtado, responsable de Relaciones Interinstitucionales de la División de Educación Continua de la Facultad de Derecho. Bienvenido, licenciado. Muchísimas gracias, querido Alejandro. Qué gusto estar acá con la maestra Claudia,
que va a ser un programa espectacular, ya lo verán. Muchas gracias, bienvenido Elías, para mí es muy simbólico, efectivamente. Elías estuvo desde la primera temporada como conductor, invitado, y el día de hoy tenerlo como especialista, es catedrático de nuestra Facultad de Derecho. Vamos a empezar a hablar sobre este tema, sobre algo seguramente quienes están escuchando van a decir, y incluso hace unos días que comíamos con Elías, decíamos, bueno, y estos temas, ¿qué nos involucran a la sociedad? Incluso en un tema de provocación, un académico que está vinculado a estos temas, lo llevábamos y lo incitábamos a los derechos humanos, y él compartía incluso la importancia que tienen estos temas dentro de la sociedad. Y vamos a hablar sobre la ley FinTech. Claudia, ¿qué es esto? ¿Con qué se come? ¿Para qué les sirve a quienes nos están escuchando? ¿Por qué es tan importante saber sobre el tema? Bueno, empezamos. La ley FinTech, cuyo nombre en realidad es la Ley para regular las instituciones de tecnología financiera, pero bueno, todos la conocemos como la ley FinTech, surgió en marzo de 2018, tiene ya unos 3 años y medio desde que se creó. Sin embargo, sigue siendo un tema muy vigente, ¿no? O sea, nace de la necesidad de regular a empresas que estaban prestando servicios financieros, o sea, que realmente estaban realizando actividades financieras sin que estuvieran regulados por una autoridad, ¿no? En este caso, por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Entonces, comentábamos en algún momento que siempre el hecho va antes que el derecho, ¿no? O sea, surgen estas entidades, surgen estas empresas, empiezan a prestar servicios financieros y no hay nadie que las regule, ¿no? Entonces, de repente el regulador se pregunta, oye, ¿qué vamos a hacer con estas empresas, ¿no? Que están otorgando créditos, ¿no? Que están poniendo en contacto a personas del público en general con otras personas que tienen recursos para que puedan hacer este tipo de vinculación y se generen créditos. Entonces, ¿cómo los regulamos? ¿Qué hacemos al respecto, ¿no? O sea, ¿hay que regularlos o no hay que regularlos, ¿sí? Y la respuesta aquí muy sencilla fue, sí hay que regularlos. ¿Por qué? Porque están realizando actividades que involucran recursos del público en general, ¿no? Aquí recordemos que en el país, el crédito es libre, cualquier persona puede dedicarse y otorgar crédito a quien quiera, ¿no? O sea, yo libremente le puedo prestar dinero a mis amigos o familiares, incluso a cualquier persona que me lo pida en la calle, sin estar regulado al respecto, ¿no? No necesito absolutamente nada. Y la razón es muy sencilla, porque es mi dinero, ¿no? O sea, los riesgos corren nada más a mi cargo. Sin embargo, cuando estoy obteniendo recursos, dinero de la gente en general, y lo dispongo para prestarlo a otra persona, esta actividad se llama captación, ¿no? Y está regulada por la Ley de Instituciones de Crédito y es una actividad reservada, y para esto necesitas tener una autorización de la Comisión Nacional Bancaria de Valores. ¿Por qué? Porque te estás jugando el patrimonio de la gente, ¿no? Entonces tienes que cubrir ciertos requisitos, es decir, tienes que tener ciertos controles que te permitan bajar este riesgo, ¿no? O sea, moverlo al mínimo, porque a final de cuentas puedas regresar ese dinero que te está otorgando la gente bajo un esquema de confianza y más un rendimiento, ¿no? Idealmente. Entonces, por esto se establecen los controles, por eso las empresas son reguladas y existía esta necesidad ya en el mercado, ¿no? O sea, ¿qué estaba pasando? Estaban estas empresas operando sobre una base tecnológica, nunca se había visto antes en México, a través de páginas de internet, ¿no? O sea, de aplicaciones. Entonces, esto era lo novedoso, esto era lo que no sabíamos de cómo se come, ¿no? Estamos acostumbrados al típico banco donde tienes que ir y pedir un crédito y te integran un expediente, y entonces pues, era la única manera de obtener un crédito por una institución financiera. Estas entidades, estas empresas vienen a revolucionar el mundo, ¿no? Y dicen, a ver, no necesito que vengas, es más, no tengo sucursales, ¿no? No vengas. No tenemos ninguna sucursal, es una página de internet donde te ponemos en contacto con la gente, donde nos podemos otorgar crédito con otras personas para que te otorguen crédito, y de esta manera estaban funcionando, ¿no? O sea, era necesario regularlas y entraron ya a la regulación. O sea, la regulación se emitió a partir de 2018 según la ley, y todas las disposiciones secundarias empezaron a tornarse por bloques, ¿no? ¿Qué abarca esta regulación secundaria? O sea, temas de capital mínimo, ¿no? O sea, de una institución que ya va a ser regulada necesita tener un capital mínimo para hacerle frente a posibles contingencias, temas de control de riesgo, etc. ¿Por qué es importante, Elías, justo en esta plática, en esta conversación que teníamos hace un par de días, mandándole este mensaje a quienes nos están escuchando, y bajo todo este concepto de entender que la ley FinTech y cómo se ha venido llevando este proceso, esta transición, incluso también mencionarlo? ¿Por qué es importante que la gente se involucre? Al ciudadano común, pero también a los estudiantes que de pronto, cuando uno entra a la carrera, se empieza a ver
materias penal, civil, pero una nueva oportunidad meterse esos temas, ¿no? Sí, mira, justamente, Diego, es una magnífica pregunta y te lo voy a comentar de esta manera, como lo hemos platicado ya en ocasiones anteriores. La idea de que podamos vivir nosotros en un territorio donde todas las personas puedan tener acceso, por ejemplo, a un tema de ahorro, tener o tener en este caso trabajo y demás, todas las necesidades que tiene que cubrir un Estado, también tienen en este caso esta parte o esta obligación de incentivar dentro de su población la economía, el comercio. Como bien lo decía ya Claudia, el tema con la ley FinTech en general es que la sociedad y la tecnología avanzan tan rápido que al derecho no le da tiempo de regularlo. Ya lo decía ella, viene el hecho, después el derecho. Es justamente entender esto, la importancia de estas actividades justamente se concentra en lo siguiente, y más o menos les voy a dar un poquito de cifras. Si ustedes se ponen a revisar cifras, el 32% de la población adulta en México no tiene ningún producto financiero. No confían en los productos financieros. El 56% no tiene una cuenta formal de ahorro. Entonces pensemos nada más en las personas que nos están escuchando, que más de la mitad de la población no confía en estos servicios financieros, no confían en el ahorro, no confían en los bancos. Imagínate tú nada más si tendrían entonces esta confianza sobre entidades que ni siquiera vemos, que no podemos tocar, que son una plataforma. Tú confiar tus ahorros. Podemos pensar en la gente que ahorra, pero también tenemos que pensar en la gente que va en el día a día. ¿Tú crees que van a querer meter en este sentido los recursos que ganan, lo quieren materializar en una tarjeta, en una cuenta de ahorro? Es imposible. Y además el 92% de la gente prefiere usar efectivo en sus compras. Entonces, imagínense nada más pensar que el 92% del comercio en México se lleva a cabo con operaciones que se terminan con el uso de efectivo. Es importantísimo por eso la labor que está desempeñando en este caso el gobierno mexicano en incentivar el uso de estas fintechs. Por eso es importante que empecemos a investigar, que empiecen a escuchar qué son las fintechs y que el día de hoy puedan tomar nota de algunos de los conceptos que podamos ir mencionando junto con Claudia para que los investiguen, pero sobre todo, y es a lo que yo invito a la gente que nos está escuchando el día de hoy, a que confiemos. El incentivar la economía y el comercio con estas nuevas operaciones es súper importante. Mucha gente no confía. Hay muchas áreas de oportunidad, pero estamos teniendo grandes avances y eso es lo importante y lo que hay que tener en mente para que podamos seguir progresando en este sentido. Alejandro Gutiérrez, que me acompaña el día de hoy en la conducción, estudiante de nuestra Facultad de Derecho. Los micrófonos son tuyos. Gracias, Diego. Yo tengo una pregunta para usted, licenciada. ¿Cuáles son los principales factores para que en México la ley FinTech pueda integrarse y funcionar con su totalidad y para que todas y todos puedan gozar de esto? Bueno, Alejandro, es una excelente pregunta y yo creo que el tema de fondo es la inclusión financiera, ¿no? O sea, justo las cifras que mencionaba Elías está muy acertado, pero además tomemos en cuenta que este porcentaje de la población que está bancarizado o que tiene una cuenta de ahorro, una gran parte la recibe nada más por concepto de ayuda, ¿no? De programas de gobierno. Entonces tampoco podemos decir que estén haciendo un uso efectivo de estos medios o del sector financiero para todo lo que pueda llegar a funcionarles, ¿no? Yo siempre he considerado al crédito, por ejemplo, como un derecho humano, ¿no? Porque en la medida que la gente tiene acceso al crédito, tiene acceso a mejores condiciones de vida y a poder tener a llegar a las aspiraciones, ¿no? Que ha tenido, a cumplir con sus aspiraciones. Entonces, por eso es que considero que el derecho al crédito es un derecho humano. Entonces, ¿qué pasa con lo que teníamos, el esquema que teníamos anteriormente, ¿no? Digo, es muy sabido y no quisiera ahí ofender a ningún banco, pero justamente la generalidad del banco le presta a quien no lo necesita, ¿no? Y entonces, ¿qué hace la ley FinTech, ¿no? O sea, recoge este principio de hay gente que no tiene derecho, no tiene acceso a estos servicios, que va a ir a un banco y no le van a prestar el dinero, ¿no? O sea, que se va a encontrar con muchísimas trabas, o sea, incluso para llegar a la sucursal, ¿no? Entonces, de aquí surgen las fintech, ¿no? Están atacando este tema de inclusión financiera, están tratando de llegar a otro tipo de población que no está bancarizada e incluso a la gente que está bancarizada para que puedan invertir en otros tipos de programas y no necesariamente en la bolsa, ¿no? O sea, en otro tipo de proyectos para gente que va comenzando con esto, ¿no? O sea, que a lo mejor no está familiarizada con instrumentos de inversión.
¿Qué necesitamos para que esto funcione? Pues yo creo que una gran difusión, ¿no? Una gran difusión del sistema financiero, todo parte de la educación, de educar a la gente en sentidos financieros, en servicios financieros, a qué tiene acceso, cómo funciona, ¿no? Cómo podría sí tener acceso a estos, cómo le van a ayudar a mejorar su calidad de vida. Y en este sentido, pues empezar a hacer campañas, yo creo, ¿no? de difusión de estos medios a los que pueden allegarse. Creo que es la única manera en la que vamos a poder hacer que la ley FinTech realmente funcione, pero no nada más la ley FinTech, ¿no? Sino todas las leyes financieras y de acercar estos productos a la gente que más lo necesita. Siguiendo con esta parte, ¿cuáles serían las principales instituciones que hacen uso de esta ley y qué requisitos deberían de cumplir estas? Gracias. Muchas gracias, mi querido Alejandro. Mira, en esta parte es importantísimo mencionar las autoridades que ustedes van a tener que tener en mente. Seguramente algunas de ellas no serán comunes para la gente que nos está escuchando, porque también creo, y esto es una crítica, que cuando uno piensa o cuando uno habla con todas las personas, no tienen claro cuáles son incluso todas nuestras autoridades dentro del territorio nacional. Mencionamos cosas en general de un área financiera y a la gente como que nunca le da confianza. Ahí es donde justamente yo estoy platicando y logrando que ustedes que nos están escuchando entiendan que hay que confiar en estas instituciones. Hablar de financiamientos, el crédito y demás no debería de espantarnos. Justamente estas menciones que ya hacía Claudia es súper importante, porque sí, en efecto, el crédito le va a dar muchas oportunidades a la gente siempre y cuando sepan usarlo. En esta parte es justamente donde la inclusión financiera se tiene que ver reflejada. Primero, la Comisión Nacional Bancaria de Valores, que es una de estas autoridades en donde ya tenemos a una funcionaria acompañándonos en los micrófonos y seguramente ella tiene mucho más claro esta parte, pero esta comisión se va a encargar de regular en general al sistema financiero, a las entidades que participan dentro del sistema financiero, otorga autorizaciones, ¿no? En general es como en este caso la autoridad madre dentro de la regulación financiera. Tenemos también al Banco de México, nuestro Banco Central, que es súper importante porque el Banco de México justamente se va a encargar de revisar, por ejemplo, mantener el valor de la moneda, entre muchas otras cosas, pero en general el Banco Central lo que hace es justamente revisar estas acciones. Tenemos también a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ¿no? A la Secretaría de Economía, tenemos a la Comisión Nacional, a la CONDUCEF en general, que la CONDUCEF se encarga también de regular esta actividad financiera, pero a los usuarios, con mayor protección hacia los usuarios. Y es súper importante porque, como ya lo mencionaba Claudia, desde la autorización, cuando se tuvo la autorización en el año 2018, empezamos a platicar un poco más atrás de estos temas de la ley FinTech. En el año más o menos 2013-2018 empiezan a hablar de la inclusión financiera. Ya en el año de 2014 tenemos 34 leyes del sector financiero que se han ido modificando. Y hasta el año 2016 ya empezamos a hablar de innovaciones tecnológicas. Entonces, si ustedes se pueden percatar, hemos ido avanzando. Nos ha tomado, evidentemente, años, pero platicar de estos avances en una sociedad que todavía está muy atrás en el tema de la confianza, por ejemplo, sobre los bancos, es súper importante porque justamente nos va a permitir llegar a consolidar esta ley el 9 de marzo del 2018 en una discusión que se lleva o que inicia en la Cámara de Senadores en el año 2017 y que después aprueba la Cámara de Diputados, pero que se consolida en este proyecto del año 2018, en donde ya vamos a haber integrado la regulación en general de estas instituciones, que es súper importante para poder materializarlas. Entonces, eso es súper importante. No sé si a la maestra Claudia le gustaría abonar un poquito más en este tema de las autoridades, justamente porque ella participa en esta parte, ¿no? Entonces, no sé si quieres aportar algo más, Claudia. Sí, Elías, muchas gracias. Sí, justamente en este tema de las autorizaciones, la ley FinTech crea un comité interinstitucional que es el encargado. La Comisión Nacional Bancaria de Valores va a autorizar a estas entidades con aprobación de este comité, ¿no? Y este comité, pues ya lo decía Elías, está integrado por diversas autoridades que tienen diferentes funciones, ¿no? O sea, velar por la moneda, por los servicios, por la protección de los derechos del consumidor y, por supuesto, o sea, la Comisión Nacional Bancaria de Valores, que está encargada de supervisar, de regular, de autorizar e incluso revocar la autorización, pues de fijar los controles que necesitan tener estas entidades, porque decíamos, ¿no? O sea, a final de cuentas son recursos del público en general, entonces necesitamos establecer ciertos controles, ¿no? ¿Cuáles son las dos entidades que surgen a partir de esta ley, ¿no? Son dos tipos de instituciones, son las instituciones de financiamiento colectivo y las instituciones de fondos de pago electrónico.
las dos con requisitos muy similares para su autorización. ¿Cuáles son estos? O sea, un capital mínimo contable, o sea, que no puede variar, y esto es para hacer frente en caso de contingencias, un plan de contingencias, ¿no? O sea, ¿qué vamos a hacer? Justamente estas entidades surgen en la nube, operan en Internet, ¿no? O sea, viven ahí, nacieron ahí y viven ahí. Entonces, tecnológicamente tienes que ser muy robusto, ¿no? O sea, para que no te caiga todo el sistema. Entonces, tienen un control de tecnológico muy robusto que se debe probar ante la comisión para poder seguir operando. Aquí cabe aclarar que hay una distinción, ¿no? O sea, existían antes del 10 de marzo de 2018, existían entidades que ya estaban llevando a cabo estas actividades. Entonces, lo que reconoce la ley es, tú que ya estabas operando hasta la entrada en vigor de esta ley, puedes seguir operando hasta en tanto obtengas la autorización, y si no la obtienes, pues dejas de operar. En cambio, las entidades nuevas que quieran hacer este proceso de autorización, pues se tenían que esperar hasta que las disposiciones estuvieran emitidas para poder empezar su autorización, ¿no? Y esto pues muy lógico porque todavía no se conocían cuáles eran los requisitos, ¿no? O sea, la ley es muy general y te dice cuáles son los requisitos generales los que va a tener que abarcar, pero faculta a la Comisión y al Banco de México para que regulen en la materia, ¿no? Ya da disposiciones muy específicas, es decir, cuánto tienes que tener de capital, cómo va a estar estructurada cuántos miembros vas a tener en tu estructura, ¿no? O sea, quiénes van a ser tus directivos, qué necesitan probar estos directivos, ¿no? A quiénes puedes obtener como accionistas, cómo van a ser el tipo de financiamiento que estás otorgando, etcétera. Entonces, todo esto vino en leyes en regulación secundaria, que son las disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de financiamiento colectivo y a las instituciones de fondos de pago electrónico. Esto lo podemos encontrar, también está muy abierto en Internet, pero son básicamente los mismos requisitos para todas, ¿no? Y estos requisitos pues van muy enfocados a la protección del cliente, ¿no? A que una institución pueda generarles confianza, que sepan que tiene con qué hacer respaldo en caso de que tengan alguna falla tecnológica, con una falla operativa, ¿no? O sea, incluso en caso de temblores, inundaciones, cómo van a funcionar. Tienes que tener un plan para saber cómo va a funcionar, qué servicios le vas a poder seguir prestando a tu cliente, pues intermitencias de cuánto tiempo te están permitidas tener, y en caso de que esto falle, pues ya se considerará ahí alguna falla y será sujeto a medidas de sanción, ¿no? O sea, de supervisión y eventualmente de sanción probablemente. Entonces, estos son los requisitos que se establecen en general para todos y que miren esto, ¿no? O sea, cubrir el riesgo, es el riesgo crediticio de la entidad, o sea, que no fácilmente te puedas ir a una quiebra, y entonces de este momento garantizar que eres una institución sólida, una institución confiable, instituciones de operatividad, o sea, que puedas seguir operando, que justamente por tu infraestructura tecnológica no vayas a tener ningún tipo de problema. Y estos son básicamente como requisitos, ¿no? O sea, también requisitos se establecen para los funcionarios que van a ser parte, ¿no? O sea, que seas idóneo, o sea, que no tengas ahí problemas con el sistema financiero en México y en el extranjero, ¿no? En la comisión se hace una búsqueda exhaustiva de las personas que van a participar, sean nacionales o extranjeras, de si son idóneas, han tenido algún problema, cuál es su comportamiento, incluso hasta económico, ¿no? O sea, si han defraudado a alguna institución, si han tenido problemas penales, civiles y de este tipo, o sea, qué saben otras entidades del exterior, para poderle asegurar a las personas que quienes están detrás de estas plataformas son personas decentes, ¿no? Son personas que van a procurar que la entidad funcione y que no se va a prestar esto a fraudes o cuestiones de otro tipo. Ahora, aquí nos planteas un panorama como pues prácticamente de una estabilidad, no hay ningún problema, es tierra donde nos garantiza mucha seguridad, pero ¿cuáles podrían ser, Elías, pues las ventajas y desventajas que tendría? Porque ya Claudia creo que nos ha dado pues un poco de certeza, porque precisamente en algún momento de la vida, ya Elías lo mencionaba en su intervención, el hecho de no tener este contacto físico, que te contesten, pues de alguna manera empieza a generar una incertidumbre. Las plataformas que estamos utilizando, cuando te dicen, oye, quiero hablar para reclamar, mande un correo, o mi clásico WhatsApp de sí o no, cuál es su problema, estás relacionándote con una computadora. Esto de alguna manera como personas nos genera incluso una incertidumbre, una inseguridad en el piso que estamos corriendo. Ahora bien, cuando está por medio parte de nuestro patrimonio una inversión o algo así, pues se pone un poco más delicado el tema, incluso nos lleva a pensar en varios objetivos. Pero ¿cuáles serían estas ventajas a tu parecer, pero también estas desventajas, Elías, que se ven en el panorama? Claro, Diego. Mira, justamente sucede lo siguiente.
está avanzando tan rápido la innovación y las tecnologías financieras que hoy por hoy yo creo y pienso que lo primero que busca la sociedad, y nos hemos vuelto muy, muy desesperados en ese sentido, es yo quiero las cosas rápido. En general, la forma ya de ver la vida y la forma de vida de las personas y la manera de pensar es esa justamente. Los jóvenes hoy por hoy quieren las cosas rápido. ¿Qué es lo que quieren hacer? Conseguir rápido, tener su patrimonio, tener su casa. ¿Por qué? Porque también ya tenemos que empezar, y es necesario yo llevar esta plática a la influencia que tienen en este caso las redes sociales, la importancia para lo bien y para lo malo que hemos platicado, que se ha platicado en este programa, en otras mesas que tú has tenido, Diego. Justamente es eso, entender que hoy por hoy la gente quiere las cosas rápido, Diego, porque ya ni siquiera es un tema de edades, ¿no? O sea, en general sí las edades, los jóvenes, todos en particular, o sea, Alejandro me lo puede confirmar, ¿qué es lo que quieren? Quiero comprar rápido, ¿qué es lo que quiero? Necesito un libro, quiero un libro de Amazon, yo quiero que el día siguiente me llegue. O hoy vemos a empresas como Amazon donde puedes pedir un libro y hoy, ese mismo día en la noche te está llegando y dices, oye, esto es una maravilla. ¿Cuál es el tema? Y a donde quiero llevar esta plática es justamente entender eso. Las necesidades de las personas hoy en día es tener las cosas mucho más rápido. ¿Qué es lo que quiero hacer? Pagar todo súper rápido. Yo sabes que subo los datos de mi tarjeta, ya pagué. En general eso es lo que estamos buscando. Eso es lo que pretendía también el tema de esta ley y la regulación de estas cosas, porque lo que estaba sucediendo, las tendencias en los pagos eran las siguientes. Primero, en los demás países lo que buscan, en los países desarrollados, ¿qué es lo que están buscando? Eliminación del efectivo, que evidentemente nos faltan todavía muchos años, creo yo, ¿no? Por lo menos unos 5 o 10 años, en donde para eliminar el efectivo, después de los datos que les estoy dando, es impresionante, pero hay países que ya lo están haciendo, donde generalmente la gente llega, pasa su celular encima y ya se pagó, ¿no? O sea, ni siquiera tienen que tener la disposición del efectivo. Segundo, los pagos con el móvil, que es justamente esto. Con mi celular, ¿cuántas operaciones puedo efectuar en 3 minutos? Imagínate, pude haberle transferido dinero a mis papás que están viviendo en el otro lado del mundo, pude haber pagado también mi libro en Amazon, pude haber pagado una membresía, pude haber recaudado dinero, o sea, es decir, están pasando muchas operaciones tan rápido que ni siquiera nos damos cuenta en cuestiones de segundos. Y segundo, el pago en tiempo real, que es justamente esta idea de decir, ¿sabes qué? En este momento necesito hacer esta operación o esto es lo que quiero, lo efectúo y lo hago en este momento, en este preciso momento. Entonces, justamente esa sería una de las ventajas, la facilidad, la accesibilidad, pero entendiendo también el contexto de nuestro país, en donde evidentemente no todas las personas, o más bien una minoría, tiene un celular inteligente, por ejemplo, que es algo de lo que requieren. Esas son las áreas de oportunidad que tendríamos. Necesitamos un smartphone o los teléfonos inteligentes en donde puedo efectuar, puedo descargar, que van a correr los sistemas, que pueden bajarse las aplicaciones, que tienen que estar actualizadas, que se están actualizando constantemente con los lineamientos, en general con todas las situaciones que tiene que tener la aplicación para funcionar correctamente. Esa es una deficiencia importantísima, porque entonces, ¿qué tanto estamos dando esta accesibilidad a la población? No creo que se esté garantizando al 100%. Se está dejando a un gran porcentaje de la población desprotegida en este sentido. Y lo segundo es lograr que la gente justamente confíe en estas cosas. Tú me lo decías, y a lo mejor tus necesidades pueden ser diferentes. Digo, tú me puedes decir, a lo mejor yo quiero dejarle a mi hijo un seguro para que tenga un seguro de educación, pero hay gente que me puede decir, yo lo que quiero es satisfacer, quiero comer todos los días, y hay personas que me dicen, pues, ¿sabes qué? Yo quiero invertir y comprar un barco. Es decir, las necesidades económicas que tiene cada quien son distintas, y justamente esa es como la gran importancia de esta ley, que tiene que poner en igualdad a las personas que no tienen nada, pero también a las personas que tienen muchísimo y que efectúan operaciones todo el tiempo. Entonces, imagínate la complejidad que se está llevando. En el momento de la discusión, pues digo, la discusión en una Cámara de Senadores es importante porque dicen, bueno, esto es lo que vamos a regular, pero lograr entender ya en el tema de la regulación como lo hacen en la institución de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores es realmente un trabajo que yo aplaudo hoy en día, porque justamente regular estas tecnologías que avanzan tan rápido en una población que tiene tantas deficiencias se vuelve un reto impresionante. Entonces, justamente esas serían algunas ventajas y desventajas que tendríamos. Y evidentemente áreas de oportunidad, justamente en informar a la gente, tener estas campañas en donde yo te puedo decir, ¿sabes qué? Confía en estas cosas, ¿sabes qué? Conoce estas aplicaciones, porque muchas de las fintechs que hay hoy en día en México que existen, pues la gente en general ni siquiera las conoce. O sea, más o menos hay 8,800 empresas fintech en el mundo, más o menos. Seguramente se han movido estas cifras considerablemente. En México teníamos 394 empresas fintechs a principio de año y 85 estaban en esta calidad de solicitar una autorización, como lo mencionaba Claudia, en donde evidentemente todavía no estaban
todavía no tenían o no cumplían con la autorización de esta autoridad de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y no operaban, pero no tenían esta protección o las protecciones que puede tener en general la gente cuando ya está autorizada una empresa de esta índole. Entonces, más o menos entre 2010 y 2017, el fondo de pago de las fintechs más o menos eran de 15.3 mil millones de dólares. Hoy en día son 101 mil millones de dólares. Entonces, ha crecido muchísimo, Diego. Esta es la importancia. Estas son las situaciones que yo le pediría a la gente que justamente tenga presente. Va a seguir avanzando, están avanzando de manera muy rápida y justamente el reto que tenemos nosotros, por ejemplo, Alejandro y las nuevas generaciones de abogados, es informarse en estas nuevas áreas en donde no tenemos suficientes abogados que se interesen en estos temas para que justamente podamos empezar a crear esta cultura de que la gente empiece a confiar en nosotros. Esa es la importancia de la abogacía hoy en día para estas especialidades en temas financieros. Alejandro Gutiérrez me acompaña el día de hoy en la conducción. Adelante. Claro, Diego, gracias. A mí me interesa saber muchísimo un aspecto. Todo este panorama es muy atractivo, pero si hablamos de la seguridad y tomando en consideración que es una tecnología financiera, ¿cuál sería el principal reto de ciberseguridad? Licenciada, por favor. Sí, justamente este es el principal reto, ¿no? Ya les decía, los temas de ciberseguridad también están muy, muy fuertes en todo el sistema financiero. O sea, recordemos hace un par de años que tuvimos ahí un ataque al SPEI, ¿no? O sea, por parte en Banxico, donde ya no dejó de funcionar y le pegó a cerca de 5 instituciones por montos millonarios, ¿no? Entonces, no es exclusivo de las fintechs, ¿no? Este tema de ciberseguridad, o sea, es un tema que se da a nivel financiero en general, en todas las instituciones, y es un tema en el que también la Comisión ha generado disposiciones muy fuertes, que cuenta ya con un sistema muy robusto para prevenir estos casos, ¿no? Y por ahí tenemos las disposiciones aplicables a las instituciones de crédito, es lo que conocemos como la circular de bancos, que fue la primera en la que se modificó en este tema de ciberseguridad, con controles muy, muy robustos, precisamente a raíz del SPEI, ¿no? Del hackeo al SPEI. Entonces, ¿qué se establece ahí, no? Se establecen requisitos, tienes que tener un CISO, le decíamos ahí, un oficial de cumplimiento que se dedique únicamente a temas de ciberseguridad, tienes que hacer ahí unas pruebas que se llaman de pen test, ¿no? O sea, que son muy interesantes, que es un hackeo blanco. ¿Qué significa esto? No se vas a contratar hackers, tu institución, para que traten con todo de pegarle a tu sistema, ¿no? Entonces, por ahí, si no lo lograron, pues entonces significa que tienes un sistema muy robusto, pero si lo lograron, entonces significa que tienes que hacer ahí algunos ajustes, porque si alguien lo logró, si alguien lo logró que trabaja para ti, significa que otras personas que también están intentando hackear al sistema financiero, no precisamente para avisarte que tienes un problema en tu sistema, también lo podrían hacer, ¿no? Entonces, se establece una periodicidad para estos temas, de que hagas pruebas de rutina, estas pruebas de pentest, también que corras programas y te des cuenta todos los días si está funcionando o no, o sea, tu sistema. Entonces, se establecen ahí controles muy robustos, pero aún así, no estamos exentos de que puedan pasar. La verdad es que también los avances tecnológicos en ese sentido, o sea, han ido creciendo exponencialmente. Hay gente muy brillante en el mundo que desafortunadamente lo utiliza pues para intentar cometer delitos en contra del sistema financiero, y estamos en una lucha contra eso, ¿no? O sea, la regulación trata pues un poco de ser como muy fuerte y muy insistente con estos temas, pero también no podemos desconocer el avance en las tecnologías, ¿no? Que muchas veces, pues como decíamos, va más allá de nuestras capacidades técnicas, ¿no? Entonces, estos tipos de controles se han ido permeando para todas las instituciones y también son aplicables para las instituciones de tecnología financiera, ¿no? Para estas fintechs. Entonces, esto creeríamos que es un control por medio del cual, si lo están cumpliendo a la perfección, las fintechs pues estarían de alguna manera estables, pero ninguna institución es a prueba de hackeos, ¿no? O sea, desafortunadamente ninguna ha probado serlo. Cumplen con estos requisitos, hacen lo propio, ¿no? Incluso tienen ahí cosas muy proactivas, para herramientas proactivas que están detectando esto, porque obviamente tampoco a ninguna institución le es benéfico tener este tipo de pérdidas. Entonces, más allá de cumplir con la regulación, o sea, lo hacen propio para proteger el propio patrimonio de la institución. Es un reto enorme y es un reto al que nos vamos a seguir enfrentando, ¿no? O sea, las tecnologías siguen avanzando y tendremos que seguir actualizándonos en este sentido, y por ahí la importancia de lo que decía
de lo que decía Elías, de contar con personal actualizado, capacitado para hacer este tipo de regulación incluso, ¿no? O sea, hay regulaciones en temas tecnológicos de ciberseguridad, o realmente si encuentras un abogado que hable el mismo idioma que un hacker, ¿no? Que pueda entenderlo, yo creo que está muy del otro lado, o sea, tiene un campo de trabajo muy, muy amplio, muy fértil, en el que no hay personas, ¿no? O sea, generalmente como abogados estamos muy mal acostumbrados a ver nada más ciertos campos que existen del derecho, cuando la realidad nos está enseñando que esto está avanzando a pasos agigantados y que nos estamos quedando atrás con los temas tradicionales, ¿no? O sea, qué bueno que se atiendan estos temas tradicionales. Hay gente siempre que va a necesitar los servicios de un abogado bien preparado, ¿no? Pero también estos temas pues van requiriendo este tipo de profesionales, ¿no? No nada más los técnicos, no nada más los ingenieros, sino también profesionistas, abogados que conozcan de estos temas, que sepan cómo manejarlos, que sepan cómo aterrizarlos en una regulación, en un área de compliance, en un banco, en una entidad, ¿no? O sea, entonces, que entiendan esto, o sea, yo creo que es fundamental, ¿no? O sea, es un campo muy fértil. La verdad es que es un tema que está surgiendo todavía y que todavía la gente no acaba de entenderlo. Los reguladores incluso, ¿no? O sea, mucha gente no acaba de entender cómo es que funcionan, y entonces cuando entiendes ya hay nuevas tendencias en el mercado, ¿no? Ya hay nuevos tipos de hackeos, ya hay nuevos tipos de amenazas. Entonces, si tienes la capacidad, la visión de poder tener este análisis, yo creo que estamos como del otro lado y estaremos creando una generación pues de profesionistas tecnológicos, ¿no? O sea, que estén haciendo frente a estos retos. Alejandro Gutiérrez, partir con esta entrevista. Sí, Diego. Bueno, con todo esto, la verdad es un tema muy interesante. Y yo tengo una pregunta que me acaba de surgir. Bueno, ¿cuáles serían los consejos, por así decirlo, que ustedes le podrían dar a la sociedad y muy específicamente a los jóvenes? Porque lo mencionaba el licenciado Elías. Sí, los jóvenes hoy en día queremos todo rápido. Personalmente, mi único sueldo fijo era el que me daban mis padres cuando asistía a la escuela. Así que por ello creo que tenemos que inmiscuirnos mucho en estos temas financieros. Y hoy por hoy, ante las nuevas tecnologías, precisamente tecnologías financieras, ¿cuáles serían esos consejos generales y específicamente para los jóvenes? Elías Hurtado. Elías. Sí, muchas gracias, Alejandro. Mira, justamente... y esto yo creo que va para los jóvenes y en general para la gente que nos escucha. O sea, no es un mensaje que nada más los jóvenes tendríamos que entender. Lo primero es recalcar, ¿no? En estas pláticas que hemos tenido continuamente, que se hacen ya en la Facultad de Derecho, también me acuerdo mucho de lo que platica el director, que justamente el jurista del día de hoy necesita ser una persona, primero, una persona muy culta, que entienda, que le guste la lectura, y que sepa en general de los temas de los que tiene que hablar. Y eso lo decía también Claudia. Segundo, ser personas muy estudiosas, ¿no? O sea, todo el tiempo necesitamos estarnos actualizando constantemente. Lo que ayer leíste, mi querido Alejandro, ya a lo mejor hoy ya hubo alguna actualización en el tema, ¿no? Entonces, eso nos exige muchísimo a nosotros como juristas. Y tercero, ya lo decía también Claudia, es el jurista de hoy, por ejemplo, para estos temas, no solo tiene que entender de leyes, entender el contexto social que se vive en una sociedad, entender a qué personas se está regulando, sino también, por ejemplo, entender ya de sistemas, ¿no? O sea, y no me dejará mentir Claudia, o sea, la gente que sabe de los temas fintech, que realmente son los expertos en fintech que podríamos decir que tendremos en este país, entienden de cadenas de negocios, entienden, por ejemplo, de blockchains, cosas así, son conceptos que realmente te conlleva a ti jurista, ¿no? A ti, abogado, entender que ya no nada más se queda en el derecho, que yo también tengo que entender cómo funciona a lo mejor una cadena de negocio o algún sistema, cómo funcionan estos sistemas, para justamente entender entonces lo que ya venía diciendo Claudia, que nos pueden atacar. Ya nos decía ella, oye, contratamos a lo mejor algún hacker que nos diga qué áreas de oportunidad tenemos. Entonces, imagínate que una persona, porque ya lo estamos haciendo en esta mesa, a lo mejor muchas de las cosas que mencionamos en esta mesa la gente dirá, yo no entiendo qué me están hablando. Y es justamente la finalidad que tiene este programa de Derecho a Debate, que pone a ustedes, a las personas, a los radioescuchas, en un contexto en donde dice, estas cosas están pasando, estas cosas se viven en el día a día. ¿Qué cosas tengo que seguir aprendiendo? Entonces, el consejo que yo les daría sería, primero, a lo mejor en la plática de hoy se pueden llevar 5 conceptos súper importantes que regula esta ley. Y yo les pediría incluso a la gente que nos escucha que pueda anotarlos. El primero, y lo decía Claudia, el financiamiento colectivo
o con su nombre en inglés que se le llama crowdfunding. Ese es uno. El segundo, las carteras digitales o fondos de pago electrónico, también súper importante para entender de lo que estamos hablando. Tercero, modelos novedosos, también lo regula la ley FinTech. Cuarto, banca abierta o open banking y también el open finance. Ese es algo que tenemos que entender. Y quinto, los criptoactivos o las criptomonedas. Estas 5 cosas, estos 5 conceptos, lo regula esta ley. Y yo le pediría a la gente que el mensaje que se lleven, que puedan anotar estos conceptos y con que ustedes el día de hoy se metan a investigar qué son, para qué me sirven, puedo o no puedo confiar con ellos, hemos cumplido entonces nuestro objetivo con el programa del día de hoy. Eso es lo que necesitamos, mi querido Alejandro, informarnos. Hay cosas también que podemos copiar, ojo, no replicar, pero sí copiar de países desarrollados que van años luz adelante en estos temas y a los cuales les ha funcionado por una u otra situación, pero les ha funcionado. Tenemos que observarlos, tenemos que ver qué podemos mejorar, pero sobre todo también el compromiso de la gente es informarse. La gente que tiene información es gente más libre. Entonces, eso es súper importante que lo tengan en mente para entender este y muchos otros temas más. Eso en general, mi querido Alejandro, mi querido Diego. Claudia, me gustaría retomar este tema, que nos platicaras más sobre estas actividades específicas que ya nos hizo mención el día Hurtado. Claro que sí, Diego, con mucho gusto. Pues comentábamos aquí que tenemos 2 instituciones, ¿no? Fundamentalmente, que son las instituciones de fondos de pago electrónico, que son estos monederos o e-wallets, donde tú depositas cierta cantidad de dinero, transfieres, etcétera, y esto se mantiene en un monedero electrónico que puedes utilizar para comprar ciertos bienes o servicios, ¿no? Entonces, estas son las actividades que realizan los fondos de pago electrónico. Aquí es necesario distinguirlo, que la ley hace una específica exclusión de todo esto que te otorguen los programas de lealtad, ¿no? Es decir, si tú vas a una tienda departamental y te dan un monedero electrónico, que así se llama, eso no es una fintech, ¿no? Eso no están haciendo actividades financieras porque son programas de lealtad. Entonces, eso no es fintech. Todo lo que tú haces con tus recursos y lo depositas en un monedero electrónico y haces uso para intercambiarlo por diferentes bienes y servicios, esto sí es un fondo de pago electrónico. Después tenemos a las instituciones de financiamiento colectivo, que para mí hacen una de las funciones primordiales de inclusión y de acceso al crédito en este país, porque llevan a cabo, ponen en contacto a las personas del público en general con personas que están dispuestas a invertir en proyectos a través de una plataforma. Es decir, tengo una página de internet donde subo proyectos que ya antes me presentaron algunos inversionistas y pueden ser proyectos muy pequeños o muy grandes, ¿no? Entonces, tenemos aquí una distinción de financiamiento colectivo de deuda, de capital o de copropiedad y regalías, ¿no? Entonces, de deuda, yo puedo decir, oye, soy una persona que necesita un crédito y entonces me subo a tu plataforma, estoy solicitando un crédito por 20,000 pesos y las demás personas que están dispuestas a invertir en estos, pues revisan, ¿no? Revisan qué proyectos tienen y dicen, oye, pues me agrada este proyecto, me agrada esta persona, ¿no? O sea, se le hizo antes un estudio con los requisitos que establece las disposiciones. Entonces me agrada invertir en esto, le voy a prestar de manera directa. Esto que era impensable antes, ¿no? Esto antes si se hacía, pues se hacía a través de estas cajas de ahorro, ¿no? Que tenían en las instituciones muy a la antigüita y que a final de cuentas estaban haciendo captación porque estaban captando el público en general sin tener ningún recurso. Entonces por ahí teníamos personas que salían defraudadas, ¿no? Y decían, bueno, es que la persona que llevaba la caja ya desapareció, ya no existe, ¿no? Y esto, pues que sepan que justamente la ley llega para quitar estos vicios y que sea todo muy transparente. Entonces en la página voy a subir únicamente los proyectos, ¿no? O sea, que ya pasaron por cierto control, ¿no? O sea, entonces teníamos esto desde que son la deuda, es decir, yo te presto nada más dinero, no necesito nada más que el dinero. De capital, es decir, te puedes volver incluso puedes otorgar financiamiento a algún proyecto, ¿no? Y teníamos también proyectos inmobiliarios, es decir, voy a construir un edificio, entonces necesito dinero para levantar capital para construirlo, entonces ya te ofrezco tanto rendimiento y así pones en contacto a los usuarios, ¿no? El que quiere el financiamiento y el que tiene la posibilidad de otorgarlo. Tú nada más te vuelves, la fintech se vuelve un intermediario. Y también tenemos las de copropiedad o regalías, donde también te vuelves parte de la empresa, ¿no? Es decir, bueno, estoy ahora poniendo
ciertas acciones o regalías de mi proyecto, de mi empresa, ¿quién quiere ser partícipe de esto? ¿No? También tienes derechos hay corporativos que se te pueden ir otorgando dependiendo de cada proyecto. Y esto es muy importante porque, pues, digo, el mercado de valores mexicano desafortunadamente pues, es muy limitado y también la regulación es muy dura para que una empresa pueda cotizar en bolsa, para que se haga una emisión, pues necesitas cumplir bastantes requisitos. Entonces, estas pequeñas empresas no tenían manera, ¿no?, de llegarse a estos recursos. Recurrían mucho al esquema de Friends and Family, ¿no? O sea, tú a tus amigos y a tus familiares pues les pedías dinero para empezar tu empresa y de alguna manera pues eran parte de esta empresa y se volvía algo muy, muy familiar. Pero una vez que se acababa ese círculo, pues se acababa el financiamiento, ¿no? Entonces, ¿a quién más recurrías? Pues a los extraños no te conocen, ¿no? No saben quién eres y a lo mejor ahí se te acababa el proyecto, ¿no? Y eran proyectos muy interesantes, muy viables, económicamente muy estables, financieramente muy proyectados. Entonces, pues ahí se les acababa a estos pequeños empresarios. Con esto que tenemos ahora de las crowdfunderas, puedes subir tu proyecto y la gente que no necesita ser un erudito, ¿no? Que no necesitas entender el mercado de valores, ni cómo cotizan, ni entender un prospecto de colocación a la perfección, no necesitas entender nada de esto. Ves, hay indicadores en las páginas que te están diciendo, oye, te estoy ofreciendo tanto de rendimiento a tanto tiempo, puedes hacer comparativos con otros proyectos, ¿no? Entonces tienes manera también de invertir, ¿no? O sea, realmente de invertir en estos proyectos y de obtener un rendimiento adicional a los que obtendrías en un ahorro tradicional en cualquier institución financiera, ¿no? Entonces, beneficias ambas partes, ¿no? Beneficias a la persona que está solicitando el financiamiento y beneficias a la persona que tiene capacidad de invertir y no tenía en qué empresas invertir, ¿no? O sea, no conoce la bolsa, no conoce estos instrumentos financieros, no conoce los tracks y la verdad es que son cuestiones que dan mucho miedo, ¿no? O sea, tampoco estoy diciendo que la bolsa sea para grandes inversionistas, por supuesto que no, pero es un gran mito, ¿no? O sea, todo el mundo puede invertir en la bolsa, pero existe ahí un mito de que esto es muy complicado, ¿no? Entonces, justo para esto surgen este tipo de fintechs, de financiamiento colectivo, para decirle, oye, aquí hay proyectos en los que puedes invertir también, sin que sean de estos que cotizan en bolsa y que también están regulados, ¿no? Ya nos está regulando aquí una ley. Entonces, estas son las dos principales instituciones que crean. Aquí es importante destacar algo, ¿no? O sea, mencionábamos por ahí que teníamos un mundo de fintechs y la verdad es que todas las empresas en México que prestan servicios y que utilizan alguna tecnología se hacen llamar fintech, ¿no? Pero para efectos de la regulación, o sea, nada más comprenden estas dos instituciones, financiamiento colectivo y fondos de pago electrónico. Todo lo demás no te puedes llamar fintech, ¿no? De hecho, tienes prohibición por ley de decir que eres una institución de fondos de pago electrónico, financiamiento colectivo o que eres una fintech, solamente si eres de este tipo de dos. Correcto. Vas a tener que ir a un corte, vas a descubrir tus derechos y regresamos a los micrófonos de Radio UNAM. Estás en 96.1 FM. Esto es Derecho a Debate. Descubriendo tus derechos. Derecho a la libertad de expresión. Se entiende como la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas, ya sea oralmente, por escrito o a través de las nuevas tecnologías de la información, el cual no puede estar sujeto a censura previa, sino a responsabilidades ulteriores expresamente fijadas por la ley. Escuchas Derecho a Debate. La última y nos vamos. Bien, estamos en la última y nos vamos. Esto es Derecho a Debate y empezaríamos con Elías Hurtado y Gómez. Muchísimas gracias, Diego. Creo que nunca había extrañado tanto la última y nos vamos, ¿no? O sea, tener ya tan poquito tiempo, me gustaría que siempre pudiéramos tener más tiempo de trabajar y platicar estos temas, pero bueno, en esta ocasión me toca despedirme de este programa. Agradecerles a todos que nos estén escuchando, a las personas con las que estoy aquí participando, con Claudia, que de verdad ha sido un privilegio y un gusto estar con ella. Regresar a mi casa como Derecho a Debate con Diego, a quien le tengo un especial cariño y quien me ha visto crecer de verdad a pasos agigantados y me siento muy contento y privilegiado de poder compartir además una amistad con él. Y por supuesto Alejandro también, ¿no? Esta invitación que tenemos a los nuevos juristas, a los nuevos abogados de la Facultad de Derecho, de ser gente capacitada, personas cultas y que además les interesen los temas novedosos. De verdad que eso para mí es un gusto y es invaluable. Me gustaría que se quedaran con unas ideas súper importantes. Primero,
Se pueden meter a revisar todo esto a internet, todo esto es público, lo pueden revisar para quienes estén interesados, les pueden escribir incluso en las redes de Derecho a Debate para investigar más, pero se pueden meter a una página que se llama Finovista, FinTech, para que puedan ver todas las FinTech que existen en el mundo, ¿no? Flink, todo lo que me digan en todas las áreas que se les ocurran y que sepan qué son estas empresas. Segundo, hablaríamos de neutralidad tecnológica para cerrar, que es esta libertad que tienen ustedes, todas las personas que nos están escuchando, para elegir a lo mejor la tecnología que sea más apropiada para ustedes, pero también la más adecuada. Y les pido a todas las personas que nos escuchan primero que confíen en estos nuevos métodos y estos nuevos modelos. Es súper importante. Van a encontrar que hay cosas para todos los gustos, para todas las edades, para todas las necesidades, para todas también, para todas las personas con los fondos que se les ocurran. Entonces, empecemos a confiar, a invitar, por supuesto, a las autoridades y al gobierno a que creen campañas especificando, mencionando cuáles son los conceptos que tendría que entender la gente, empezando por ahí, porque muchos están en inglés. Entonces, empezar a hacer como estas campañas en donde puedan informar muchísimo más a las personas, a los profesionistas y abogados a que nos sigamos capacitando, pero sobre todo a la sociedad a confiar. Este es el avance, este es el futuro y necesitamos entenderlo. Mientras más rápido lo entendamos, vamos a avanzar mucho más rápido. Muchas gracias. La última y nos vamos, Claudia Aquino. Muchas gracias, Diego, Elías, por compartir el panel. Alejandro, ha sido un placer hablar de estos temas. Me encantaría platicar más a fondo. Hay temas que se quedan ahí en el aire, ¿no? Mucha gente que no entiende de criptomonedas y todo esto, que ya tendremos otra oportunidad de hablar de todo este tema. Y justamente uno de los temas que quisiera destacar es sí confiar, pero también confiar con información, ¿no? Existe una herramienta que si ustedes la buscan ahí en cualquier buscador y le ponen PES-CNBB, ¿no? Es el Padrón de Entidades Supervisadas de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, ustedes se meten y entonces pueden buscar a la empresa que quieren y saber si está regulada o no por la comisión. O sea, se van a encontrar en este mar de tecnología muchas empresas que dicen que te pueden dar créditos y todo esto. Entonces, ¿cómo sabes que puedes confiar o no? Puedes confiar en el sentido de que está regulada o supervisada por una autoridad y que sabes que de alguna manera está cumpliendo con ciertos parámetros, ¿no? Entonces, métanse por favor a esta página acá que tengan alguna duda de una empresa que les está ofreciendo servicios de financiamiento, etcétera. Tecleen ahí el nombre de la empresa y entonces les va a aparecer si está regulada o no. Si está regulada, bueno, pues ya sabrán cuál es a qué riesgos se pueden tener, y obviamente si no está regulada, pues yo les diría que con mucho cuidado, y ahora sí es con el apetito de riesgo que cada quien quiera tener, pero con la información, ¿no? O sea, que sepan que hay alguien detrás de esto o no hay alguien. Es una herramienta muy sencilla, la pueden encontrar en cualquier buscador y les va a ahorrar muchísimos problemas, ¿no? O sea, muchísimas denuncias en la Fiscalía, también muchísimas denuncias en Conducef, incluso en la Comisión, llegan por estos temas, o sea, contra entidades que no son reguladas y que tenemos a la mano una herramienta muy sencilla para poder revisar si son o no reguladas, ¿no? Y si podemos o no confiar con ellas. Y entonces, por favor, revisen estas herramientas, infórmense de los avances tecnológicos. Este es un consejo para los abogados. O sea, por favor, ahonden en este tema. Es un campo muy fértil todavía, están haciendo, vienen nuevas tendencias en materias tecnológicas. Ya tenemos avances que incluso no están contemplados en la ley FinTech y que con esta ley en algún momento vamos a tener que hacerles frente. Vayan estudiándolos, involúcrense en qué significa, ¿no? Al principio nadie le entiende este tema, pero después de un tiempo es muy satisfactorio poder contribuir en el campo, ¿no? Y al respecto quisiera dejarlos con una frase maravillosa que a mí me encanta, es de Nikola Tesla y dice: dejemos que el futuro juzgue a cada uno según sus logros, el presente es de ellos, pero el futuro por el que tanto he trabajado me pertenece. Entonces, los dejaría con esta reflexión. El futuro ya está aquí, ya no está a la vuelta de la esquina, está aquí, nos está comiendo. Por favor, involúcrense en estos temas. Hay un campo muy, muy amplio para trabajar. Son aparte muy bien remunerados si entienden estos temas. Involúcrense, el futuro ya está aquí, hagamos que les pertenezca. Muchas gracias, Claudia Aquino, por haber estado con nosotros. Alejandro Gutiérrez, muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy aquí en Derecho a Debate. No, al contrario, el placer es mío. Sí, y pues yo quisiera agradecer a nuestra invitada, a nuestro invitado, a todos los que nos escucharon el día de hoy. Y por supuesto agradecer a nuestra amada UNAM y a todas y todos quienes hacen posible Derecho a Debate. Y por supuesto a ti, querido Diego. Muchas gracias. Muchas gracias, querido Alejandro. Y bueno, les agradecemos que han estado con nosotros, a Elías Hurtado, a Claudia y a Alejandro Gutiérrez.
Y desde luego los invitamos a que todos los miércoles nos sigan en el canal 22, el canal Cultural de México. Estamos en Cultura del Derecho a las 7:30 de la mañana y a las 5 de la tarde. Si se lo pierden, lo pueden disfrutar también nuestros programas en los canales de YouTube, en Derecho y también en el canal 22. Ahí estamos también para que puedan seguir los temas. Agradecemos a la Facultad de Derecho y a Radio UNAM, coordinación Renata Díaz Conti, redacción y voz de las notas, Ana Sara Sara, asistencia, Mari Carmen Granados, Elías Hurtado, y Edgar Cabrera y Alexis Martínez. Comunicación y difusión, Sebastián Cruz. Controles técnicos y producción, Paco Ángeles. No olviden que nos escuchamos de ley todos los martes. Esto fue Derecho a Debate. Por hoy concluye la discusión, pero no se pierdan el próximo tema en Derecho a Debate. En la cultura de la legalidad participamos todos.